Hola, esperando que se encuentren muy bien, hablaremos sobre la interpretación de textos, pues en sus guías de junio el objetivo central fue el formular una interpretación de los textos leídos. Entonces recordemos, ¿qué es interpretar? Interpretar un texto implica una búsqueda, es entender lo que se nos está entregando, lo que se nos está diciendo. Entonces, cuando logramos la comprensión, después de reflexionar, después de tomar una posición frente al texto, ahí llegamos a la etapa final que es la interpretación. Y esto va a ser porque logramos entender las referencias culturales, los conceptos, los valores que nos entrega el texto y así uno como lector puede sustentar en base a lo conocido la comprensión y finalmente la interpretación. Cuando uno comprende profundamente el texto, logra darle sentido a lo que leyó, es decir, logra interpretarlo. Y la interpretación es una habilidad que pone en juego todo tu bagaje cultural, tus lecturas, tu conocimiento, tu experiencia de mundo, incluso tus intuiciones acerca de lo que estás leyendo. Entonces, la interpretación es una habilidad que te va a ayudar a aún darle sentido al texto. Para esto existen estrategias que te ayudan a mejorar tu comprensión lectora. Vamos a tener en cuenta la secuencia para interpretar. Lo primero es comprender. Eso siempre será así. Es decir, captar el significado de la información mediante el análisis de los elementos, que pueden ser los elementos léxicos, los elementos gramaticales, los elementos estilísticos que estén presentes en el texto y después va a surgir la interiorización de la idea general, cuando la comprensión esté cerrada. Y así es como eh, para interpretar, es decir, para exteriorizar el resultado de la comprensión de la información que nos está ofreciendo el texto dentro de la lectura, el desarrollo que se va a lograr va a ser el logro de la comprensión para descubrir el verdadero sentido. Y aquí, como tenemos en el costado, entonces, primero siempre se va a realizar una comprensión literal. Cuando ésta esté internalizada, tendremos la interpretación. Es por ello que en el trabajo del mes de junio ejercitaron vocabulario, encontrando cuál era la acepción correcta de las palabras. Después el tipo de narrador, cómo jugaba el rol de esta voz, cuál era su grado de participación, de qué manera nos hacía entrometernos dentro del relato. Así que después ustedes fueron buscando los que, indicios dentro del texto para lograr entregar respuestas a preguntas que yo les realicé y si se dan cuenta, sobre todo en la última guía, fue lineal. Ustedes comenzaron con un análisis literal, después el inferencial e interpretativo y ustedes al último llegaban con una comprensión crítica. ¿En qué consiste la estrategia de comprensión lectora que nos va a permitir llegar a una buena interpretación? Bueno, aquí tienen unos pasos a seguir. Como siempre, leer el fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor, es decir, tener en cuenta todo el contenido. Luego, activar los conocimientos previos acerca del mundo para entender a cabalidad lo leído, es decir, hacerte parte de la lectura y según tus propios conocimientos tratar de ir dándole un sentido más cercano a lo que estás leyendo. En el punto número 3 tenemos identificar la tipología textual. ¿Por qué es importante? Porque los tipos de texto condicionan la interpretación. La elaboración de inferencias puede variar mucho dependiendo del texto y de la estructura que posee. Así que el conocimiento del tipo de texto al que pertenece cada uno permite al receptor saber cómo tiene que ir interpretando o determinando
lo que va leyendo. ¿Cómo es que tiene que continuar? ¿Cómo se va a desarrollar el texto? Y así va a determinar cuándo se ha acabado. El punto número 4 nos dice leer entre líneas. Esto es tratar de hacer el máximo de deducciones posibles, construyendo las informaciones nuevas con los datos entregados. Es importante identificar si existe un uso connotativo o metafórico del lenguaje, y esto también va a depender del tipo de texto, ya que sabemos que en uno argumentativo eh, vamos a encontrar mucho menos lenguaje connotativo o metafórico que en un texto poético. Ahora, para poder identificar estos usos connotativos del lenguaje, es importante ver el uso emotivo, los sentidos secundarios que se le están dando a las frases, a las oraciones, a las palabras, y a partir de contenidos explícitos es donde vamos a poder identificar si están o no están estos usos connotativos presentes. Finalmente tenemos determinar el tono del emisor. Si lo llevamos a la práctica en los textos que ustedes han leído durante el mes de junio, tendríamos que hablar sobre la actitud del narrador. Eso es el tono del emisor. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Fijándonos la intención con la que se está hablando, la actitud emocional que el narrador mantiene hacia el tema. El determinar el tono del emisor, entonces, será muy importante para conseguir llegar a una buena interpretación. Me despido recordándoles que pueden contar con mi ayuda escribiéndome al correo electrónico correspondiente para poder apoyarlos con sus dudas y consultas. Que estén muy bien.